Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos todavía al canal, háganlo para estar al tanto de las charlas y las entrevistas que estamos dando en nuestro apartado especial de actualidad. Como saben, el canal se está reconduciendo hacia temas de actualidad porque como ciudadanos preocupados, la verdad es que creo que ha llegado la hora de tratar ciertos temas. Eh, Hoy vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de desarrollo empresarial, con una persona que es emprendedora, que está al otro lado del Atlántico. Ella se llama Giovanna Morris, ¿vale? En la caja de descripción del vídeo pondré su contacto para que la conozcan mejor. Ella es CEO de Mayo Group Desarrollo de Negocios con Inteligencia Artificial. Es una persona emprendedora que está batallando al otro lado del charco, como quien dice, por el tema tecnológico. Ella está actualmente, de hecho, en Lima, ¿verdad? En Lima, en Perú. Pues, Así Giovanna, es. muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal y de verdad que te lo agradezco porque además, en LinkedIn eres una persona con mucha actividad y muy conocida en tu tierra, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Gracias también por permitirme conocer a tu comunidad a través de este espacio y que me conozcan también. Y bueno, pues ahí empujando un poco, como bien dices, desde este lado del charco, empujando en realidad para no solamente el contexto de repente físico en el que me desenvuelvo, porque estoy aquí en Perú, pues en realidad, tú sabes, las redes nos acercan, ¿no? Nos permite llegar a diferentes partes del mundo y que de repente mucha regulación nos permite, ¿no? Que nos va cortando un tanto estas alas que nosotros por naturaleza pues queremos tener para permitirnos generar estas oportunidades que hoy por hoy pues, se necesitan más que nunca, ¿no? La primera pregunta es casi obligada, es decir, todo este desarrollo de la inteligencia artificial aplicado a la empresa, que ahora está, bueno, diría que está de moda, pero esa no es la expresión, ese es el futuro realmente, ¿no? Ya está siendo el presente. ¿Cómo está desarrollándose, tanto en Perú, porque tú además tienes conocimiento de otros países de Hispanoamérica, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando el tema de la inteligencia artificial en el desarrollo de la empresa y también si tienes a bien explicarnos un poco a nivel de usuario de la calle, de la gente, ¿no? Sí, sí, claro, con todo gusto. Mira, tú sabes que todo el tema de inteligencia artificial, esto no es una novedad, ¿no? Se vuelve, mejor dicho, novedad cuando el acceso a la tecnología, pues es mucho más fácil a través de estas interfaz más amigables, como pues se promovió con OpenAI. Pero bueno, el tema de inteligencia artificial y empresas, vamos a decir, grandes empresas como IBM, una de ellas, por ejemplo ya tenía muchos años aquí al menos desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial, pero que todavía estaban un tanto lejanas, ¿no? Al usuario final y que pues tenía que pasar por todo el proceso, como todo desarrollo tecnológico en una organización grande, ¿no? Pues tiene que ser eh, hasta muchas veces convencido, tiene que estar convencida la empresa para poder adoptar este tipo de tecnologías que no las encuentra tan cercanas y muchas veces no sabe qué uso le puede dar. Pues después, si todo esto ya lo podemos ver a nivel mundial, después de todo este despliegue que ha habido de una inteligencia artificial generativa que nos permite al ciudadano común y corriente acceder a través de una interfaz de chat y de una manera tan simple preguntar, entonces esto pues se vuelve masivo. Al volverse masivo, pues surgen oportunidades desde el ciudadano de a pie. ¿Qué podemos hacer más allá incluso de preguntarle a una inteligencia artificial alguna duda que tenemos y que antes era común hacérsela a un Google, ¿no? O a un buscador? Pues ahora voy más allá y pues ya le voy y le pregunto directamente a una inteligencia artificial y ya puedo incluso obtener no solamente respuestas, sino productos y bueno, ya todo lo que ahora se está viendo con la inteligencia artificial. Estas oportunidades son vistas también por las empresas que quieren. Ahora que lo entienden mejor, pues empiezan muchas veces haciendo uso de estas herramientas de una manera dentro de la organización poco regulada. ¿Qué significa esto? Que si yo soy parte, soy colaborador, parte de una empresa y ya tengo acceso a la tecnología porque, pues, no sé, la uso de manera común el día a día,
y tengo una labor que hacer dentro de una organización, una tarea en particular, y tengo acceso a esta tecnología, yo no la voy a dejar de usar si sé que me va a proporcionar información, data, pues, o me va a generar algún tipo de contenido de una manera mucho más fácil y rápida. En las organizaciones todavía no existe de manera así masiva regulación con respecto al uso de esta tecnología. Cada quien, si lo puede usar, lo usa. Finalmente lo que importa es que cumplas con tus tareas del día y ya está. Y si trabajas desde casa, da igual, pues tienes que presentar tus entregables y ya. Entonces, regulación con respecto a esto, desde las pymes de repente, por dar el término, o emprendimientos, no hay mucho, ¿no? Vamos a decir de repente a nivel organizacional que sí se tienen que cumplir con ciertos mecanismos de seguridad, que esto va más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Desde acceso, por ejemplo, cuando quieres conectar acá te doy un ejemplo, nosotros proveemos servicios a las empresas. Entonces, si mi servicio que está soportado de repente en una tecnología en la nube no cumple con ciertos protocolos de seguridad, esto va a saltar en la empresa. Y la empresa me va a exigir por obviamente, sus cumplimientos, su calidad, los criterios que tiene que cumplir. Me va a pedir que yo como proveedora los cumpla también. Si yo no los cumplo, voy a dejar de repente de ser proveedor de este cliente. Lo mismo ocurre ahora si tú quieres dar servicios por dar un ejemplo, a España, donde tú te encuentras. Si nosotros queremos darle un servicio a España, o sea, ya no basta que yo cumpla solamente con el marco de exigencia de la empresa X, sino que ya estamos hablando de marcos regulatorios a nivel país, a nivel región, que se tiene que cumplir para proveedores que queremos dar servicio, por ejemplo, para Europa, que han salido una serie de normativas que tenemos que cumplir para poder ser proveedores oficialmente y entrar con esta exportación desde nuestro lado, ¿no? Esta exportación de servicios. Quizás la tiene más fácil cuando es a la inversa. Si importamos servicios, aquí no hay la regulación tan rígida a nivel estatal, pues por lo menos en ciertos aspectos relacionados. Ya está viendo, pero todavía, comparando un poco, todavía, y esto no es una obligatoriedad, y si queremos decir a nivel de LATAM, ya están surgiendo incluso en ciertos países como, bueno, me parece Argentina, México, ciertas restricciones, por ejemplo, para tecnologías que te permiten capturar, identificar la identidad, las cámaras, por ejemplo, que están en diferentes partes de la ciudad. Estas de por sí pues capturan, ¿no? Te identifican. Esto de acá ya no tendría por qué ser, porque ya en Europa están saliendo, ya salió la normativa que regula eso, ¿no? La identidad, cómo proteges la identidad del usuario que no quiere salir, que no quiere, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo sigues? Acá no hay eso. Y quienes están iniciando, por ejemplo, de hecho, que todo empieza porque a alguien le pasó algo. Muchas veces somos reactivos, ¿no? A alguien le pasó algo, entonces ya he visto que en Argentina y México ya están naciendo estas iniciativas para regular este tipo de tecnología que identifica, ¿no? Yo lo que pasa es que como ciudadano corriente, a mí me parece que en el caso de Europa, a pesar de que durante años se ha demonizado a ciertos regímenes, ciertos países, el eterno malo malísimo siempre es China, ¿vale? El Mm, control, están absolutamente... Bueno, pues resulta que la ciudad con más cámaras del mundo es Londres, mm, ni siquiera Shanghái. Entonces, yo lo que creo es que en Europa le están cogiendo el gusto, por decirlo de alguna manera, al tema tecnológico, pero no diría yo que en un sentido precisamente que va en favor de las libertades y la privacidad, sino me parece a mí que todo lo contrario. Y de mm, hecho, cuando profundizas un poco en el tema, te das cuenta de cómo hay iniciativas que el proyecto Chat Control, las ciudades inteligentes, la ciudad de 15 minutos, la CBDC, la ID digital, todas esas iniciativas en Europa y que yo celebro, de verdad, te lo digo, te lo dije el otro día y te lo digo ahora, celebro que en vuestro caso, por el momento, no están implementadas, aunque ya nos explicarás si hay intención de hacerlo, eh, porque a mí me parece una deriva un tanto peligrosa para las libertades y la privacidad. Entonces, mm,
Vosotros allí que estáis metidos en el tema, ¿cómo estáis viendo estas tendencias? Porque claro, vale, Europa regula, vale, muy bien, pero es que estamos regulando hacia el control. Mira, yo te puedo decir que la mayoría de estas iniciativas siempre parten de la buena voluntad. Bueno, podría decir la mayoría, pero no necesariamente terminan en buena voluntad, porque estas iniciativas para que se hagan realidad necesitan de la empresa privada. Y tanto la empresa, tanto el sector público estatal como la empresa privada necesitan de equipos. Y al trabajar en equipos no siempre estamos todos alineados con una misma visión o identidad de, o sea, vamos, del bien común y todo lo que uno quisiera, ¿no? Como ideal. Y bueno, siempre va a surgir, como en todo este mercado, el interés particular de sacarle provecho a la situación, hay que decirlo así. Y estas iniciativas ya se convierten en intereses particulares. Entonces ya pasamos del bien común al bien particular y el bien de pocos. Y el sentido regulatorio de todas estas iniciativas tecnológicas que por ahí parte cuando adoptamos desde el Estado, sobre todo cuando se adopta mucho esto, como vamos a dar el ejemplo de las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a promover este tipo de iniciativas porque lo que busca es que podamos atender así, de manera identificada con claridad, a grupos, ¿no? Humanos, ¿no? Ok, sí, pero ¿esto qué implica? ¿A costa de qué? Entonces, el exceso de regulación, y sobre todo si yo no tengo opción a decidir, ya ahí viene el problema. Todo exceso es malo, tanto por un lado como la falta de regulación, la informalidad y todo lo que eso conlleva, como por el exceso de regulación también. Y surgen ahí los oportunistas en medio de las oportunidades. Que dicen, ahora, ¿cómo le saco provecho a esto? Yo al tener el control total, al tener el control de tus datos, de todo lo que tú vas a hacer, pues solamente te debes a mí, ¿no? Entonces, y llega un momento en que de repente, todavía no estamos en ese punto, pero no es tampoco es ser adivino, hay que ser adivinos para darse cuenta de que pues, muchas ya se están yendo por ahí. Mira, solamente el hecho de que ya tienes empresas y grandes corporaciones que compran, ¿no? O inversionistas que compran hectáreas, ¿no? Que compran zonas, que compran toda una región grande para poder, ya están en proyectos, ya hay proyectos de este tipo, ya hay inversionistas que están apostando por ello. Entonces, aquí viene el poder estar lo suficientemente despiertos para darse cuenta de que cómo te van, porque el siguiente paso es que ya no empezó, cuál es la estrategia que vamos a usar para poder llevarlos hasta ahí. Porque obviamente no va a ser no, que nos van a llevar del cuello. Pero qué estrategia y mecanismos se están dando ya, porque esto no, tú como inversionista no vas a invertir en una idea nomás, tú tienes que saber un poco más. ¿Qué se está haciendo y cómo me aseguras que voy a tener un retorno de mi inversión? Entonces, ¿qué se está dando ya y que no nos estamos dando cuenta y que nos está llevando así derechito, derechito, de repente a una realidad que cuando nos demos cuenta no va a ser quizás demasiado tarde para despertar, porque ya estamos empeñados, ya está nuestro futuro de por medio, ya firmamos nuestro propio, vamos a decir, nuestro propio límite, ¿no? En tanto geográficamente hablando, como también libertades de expresión, en libertades de conducta que podamos tener en los medios, ¿no? A mí en este tema, fíjate que a mí siempre me ha sorprendido desde que empezaron con el tema de las ciudades, de las ciudades de 15 minutos, que obviamente te lo venden como todo cerca, todo a mano, la gente mayor, el medio ambiente, tú sabes, la gran crisis que nos va a matar a todos dentro de no se sabe cuánto por culpa de lo malos, malísimos que somos y las emisiones y tal. Lo sorprendente de todo esto es que evidentemente lo priorizan los argumentos positivos, pero claro, también hay argumentos negativos. Es decir, estás abriendo la puerta a decir, oiga, es que usted puede salir de tal entorno. Cuando hicieron la prueba en Oxfordshire, en un municipio de Madrid, no sé si fueron Las Rozas, también hicieron una prueba piloto, estuvo durante un tiempo, eh, no sé en qué profundidad, pero al final en Oxford la gente se le vino arriba. Es decir, oiga, esto, aquí hay algo que no. Porque claro, aquí es sorprendente como la gente muchas veces, no, pues estoy a favor, estoy en contra. No tengo mucha idea de lo que va, pero por lo que dice la tele, pues estoy a favor, estoy en contra. Y no se hacen quizás las preguntas adecuadas. Y es decir,
Oiga, ¿usted se da cuenta que un burócrata, está decidiendo cuántas veces puede salir usted del pueblo, que se tiene que identificar, que tiene que usted dar la matrícula del coche, que tiene que usted dar el documento nacional de identidad para salir de su pueblo? Es decir, ¿somos conscientes de qué derecho tiene esta gente a decir cuántas veces tienes que salir? Oiga, es que es una locura. O sea, sin embargo, es como que me parece bien o me parece mal, pero no voy más allá, ¿no? Ujú. Vosotros, en ese sentido, estáis viéndole las orejas al lobo, como dice la expresión, y ya vais un poco con pies de plomo, o también se está yendo un poco a, bueno, pues venga, sí, para adelante. Bueno, aquí creo que más por lo segundo. Y eso, sí, los que se dan cuenta, ¿no? Porque hay algo incierto, ¿no? Aquí, y bueno, sabe todo el mundo, ¿no? En LATAM, en ciertas regiones también de cada país, pues las prioridades son otras, ¿no? La gente no tiene que comer, la gente está luchando día a día por cómo, si llego vivo a casa, la delincuencia está a flor de piel cada vez. Entonces, las noticias solamente te muestran eso todo el tiempo. La inteligencia artificial ahí va, ¿no? Y la usamos y estamos trabajando y aprovechamos sus beneficios y todo. Y bueno, ¿qué otras propuestas pueden ir? Y nos vamos colgando a ella. Pero hay cosas de raíz que están más urgentes, ¿no? Que atentan contra justamente los derechos humanos, las necesidades básicas no cubiertas. Entonces, aquí la mayoría, el pueblo en general, está enfocado en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué estás pensando en? Por eso es que existe mucha informalidad. Porque aquí la gente, empezando porque ni entiende lo que tiene que hacer para poder ser formal, al menos como emprendedor, como empresa, negocio, pues ni lo entiende, mucho menos lo va a hacer, ¿no? Es muy complejo a veces los procesos, muy engorroso, mucha burocracia. Entonces, mejor así, no reporto nada y vivo el día a día y aprovecho lo máximo que pueda. Así se vive acá. Y pues podría parecer algo atractivo para un entorno súper regulado, pero tiene sus contras porque no hay desarrollo quizás como uno quisiera, ¿no? Y que los que de repente sí estamos por el lado de responder a estas exigencias, pues nos comen, ¿no? Estamos como un sándwich ahí, ¿no? Tenemos que reportar todo y sostener al gran sistema que funciona del Estado y bueno, todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, aquí no hay esa preocupación, las preocupaciones son otras, no son de fondo, ¿no? Son de fondo y un fondo que de verdad seguimos arrastrando porque ya sabemos todo este tema de corrupción, que bueno, no es propio a un país, ¿no? Esto es ya como una pandemia, podríamos decirlo. Pero sí, o sea se da y eso es ahorita lo que atendemos. Ahora, nosotros, que quizás hablo nosotros como empresarios, ¿no? Como gente que de repente estamos teniendo la vitrina como estos espacios o la oportunidad de hacer algo más, al menos desde mi lado busco eso, ¿no? Promover esta conciencia de poder que las personas se den cuenta de que está bien, o sea, hay que pues alimentar nuestros hogares, hay que vivir la mejor manera posible, pero también cómo vamos cuidando esa exposición que no estamos siendo conscientes, pero que alguien de afuera ya lo vio y se está aprovechando, que justamente nuestros datos, ¿no? Todo el tema de seguridad, aquí, pues que existan, que las normas y todo, ya, pero donde las pueden aplicar, si ni siquiera hay formalidad, mucho menos va a haber atención a la norma. Entonces, todo el tema, desde que descargamos una aplicación y damos a aceptar, nadie lee términos, condiciones, ni siquiera sabe lo que es eso, ¿no? Acepta, aplica, habla, comparte toda la información sensible, incluso Yo personal, creo que eso, yo creo que eso se hace en todo el mundo. Es decir, yo creo que aquí tú le en todo preguntas el a mundo. cualquiera en Europa, a cualquiera, ¿eh? Clic, clic, acepto, 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 acepto. O sea, Exacto. yo creo que nadie eso lo mira porque, vamos a ser sinceros, es responsabilidad de cada uno mirarlo, pero mirar eso es engorroso, no. Lo siguiente, ¿eh? Pero es verdad, yo creo que eso es, en eso, fíjate, creo que no hay diferencia a uno y otro lado del Atlántico, te lo digo en serio. Es decir, porque no, no, bueno, es que estamos entregando datos. Aquí yo estoy de acuerdo con el avance de la tecnología, me parece que la tecnología es progreso y el progreso saca a la gente de la pobreza. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, el entusiasmo que tienen algunas personas
con facilitar sus datos a gente, a aplicaciones, que nadie sabe quién está detrás realmente, es una cosa un poco preocupante. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque una cosa es el desarrollo y otra cosa es que las empresas y los particulares utilicen herramientas tecnológicas, pero otra cosa es hacerlo con un desconocimiento casi absoluto. Y eso cualquier ciudadano realmente es lo que está haciendo a día de hoy, ¿eh? Porque no creo, creo que debe haber poca gente que realmente pueda decir, no, pero mira, yo estoy utilizando esta aplicación y ahora le meto mis datos para que me dé una respuesta. Y le meto... Nadie tiene ni idea de nada en líneas generales, la población en general me refiero, ¿no? Y yo creo que eso sí, sí es algo común, ¿eh? O sea, no creo que nos diferenciemos tanto, ¿no? Sí, bueno, al menos aquí, bueno, aquí en Perú no, pero sé que en Brasil, en Chile, ya la ley se está poniendo tanto más fuerte con el tema de protección de los datos. Aquí nomás hace poco hemos sufrido de más de de verdad, de un secuestro de datos, estoy hablando de empresas, de corporación, ¿no? Del sector financiero, ¿no? Donde se ha accedido a la data de todos los clientes. Entonces, ¿cómo? Esto ya pues, fue la novedad, la noticia del momento y ya pasó. ¿Y dónde queda sanciones de por medio? Yo sé que esto es de una persona que ha cometido el delito, pero que afecta, mira, te digo, o sea, ni siquiera las corporaciones están libres de este tipo de atentados, porque esto es un delito, ¿no? Grave, gravísimo, porque está involucrada toda la data sensible de todos los clientes. Y no ha sido uno, han sido varias. Entonces, ¿qué se está haciendo por eso, no? Y es porque no se está tomando las medidas justamente al interno de las empresas, no se están tomando esas medidas, ¿no? Ahora, ese es por un lado, ¿no? El lado de la protección de datos, pero también está la generación ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, la generación de la información. Que es fake, que no es fake, o sea, y mientras más se va desarrollando la información, la tecnología, perdón, esta información parece cada vez más verídica. Y llega el momento que ya está pasando. ¿Esto es real? Ya De el hecho, indicador de si es real, sí, el de, indicador si es real o no es real ya no es la calidad, ya es, me parece increíble para que sea esto, como se dice, verdad, ¿no? O sea, más un tanto hacia la noticia que realmente podría incluso ser verdad. Entonces, esta parte de acá, yo sé que en Europa ya hay regulación, incluso creo que están obligados a indicar si el producto, qué tanto de inteligencia artificial tiene o no tiene. Yo creo que debería de ir más allá de si el producto está hecho o no está hecho con inteligencia artificial, sino cómo cuidar si atenta o no atenta contra las personas, las empresas, ¿no? yo aquí veo, y es una cosa que te quiero preguntar, yo aquí veo tres patas fundamentales, ¿vale? Uno es, a ver, parto de la base, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo que estamos usando a nivel de usuario para mí no es inteligencia artificial, como lo podríamos considerar un ente autónomo que razona, que piensa, que es... No, para mí son mega buscadores, mega gestores de datos que te dan una respuesta porque tienen una base de información brutal, ¿vale? Eso es lo que tenemos a nivel usuario, en mi opinión, ¿vale? Puedo estar equivocado, es mi opinión como usuario. Yo creo que hay tres patas aquí. Uno es lo que se utiliza como buscador. Otra es lo que se utiliza como fuente de información, que aquí mucha gente, yo incluido, nos hemos dado cuenta que hay ciertos temas en los que distintas plataformas de lo que hoy llamamos inteligencia artificial tienen una información sesgada. Tiene información sesgada porque al final está tomando datos de diversas fuentes, ¿vale? Y tiene en Ujú, ciertos temas, tiene información sesgada. El clima, es decir, incluso en un momento determinado intentas, vamos a hablar, vamos a charlar de ciertos temas y es R que R con el mismo razonamiento. Es una cosa muy curiosa. Y la tercera pata, que para mí es importante, es el tema empleo. Porque es evidente, ya ujú. se está diciendo que evidentemente hay muchísimas profesiones, sobre todo aquellas que requieren una repetitividad, ¿vale? Que esto va a desaparecer completamente.
El tema del empleo, hay algunos Ujú. que defienden que se va a crear más empleo en sustitución de lo que se va a perder, y hay gente que dice que esto va a ser una escabechina en términos de pérdida de empleo, bueno, repetitivos, ¿no? ¿Tú qué piensas como experta Ah, en tema y desarrollo de inteligencia artificial de estas tres patas de las que hablamos? Es decir, ¿cuál es el ok. futuro? ¿Cómo lo ves? A ver, vamos al primero, ¿no? Esta mirada a mí me parece un tanto reduccionista el tema de verla como un buscador. Porque si bien es cierto, las primeras versiones que pues salieron, como toda versión, necesita ser alimentada con fuentes, ¿no? Pues ha sido alimentada con la fuente que ya teníamos en Internet. Pero la inteligencia artificial no es solamente es que yo cojo esta información, la almaceno y ahora búscame lo que tú quieras y yo te lo proporciono. No, sino también es generativa, aprende en el camino. Es como un niñito que va aprendiendo, va siendo muy receptivo con lo que va pasando a su alrededor y va generando su propia, en base a a su comprensión, ¿no? Va generando su propia respuesta en base a la comprensión del mundo, en base a su contexto, en base a la información que ha obtenido, en base a la interacción también que tiene con el usuario. Una misma, lo que mencionabas, ¿no? Una misma pregunta en mi chat me va a dar una respuesta distinta a la que la podemos hacer en tu chat. ¿Por qué? No solamente por el tipo de contenido que nos vaya a proporcionar, porque va a ir a las fuentes a las cuales tú de alguna manera, inconsciente o conscientemente, la has entrenado y te va a proporcionar, te va a generar la respuesta, sino el estilo de respuesta también va de acuerdo a quién me escribe. Y esto es algo que lo he venido viendo, lo he venido testeando. Si tú tienes un estilo de interactuar con la máquina, de repente un tanto rígido, puntual, exigente, así te responde. Entonces no me extraña cuando, por ejemplo, justo lo veía en las redes, una señorita le escribe a la inteligencia artificial de una manera un tanto cercana, amorosa, y que la inteligencia artificial le responde igual. Hice la prueba. Puse su prompt en mí, yo no le hablo así a la inteligencia artificial. Le hablaré de repente de broma, pero no así en un tono vamos, íntimo, personal, de amigo, de confianza. Entonces, pruebo el prompt y me responde totalmente diferente. Frío, sé casi cómo interactuamos, porque es mi estilo de No, de repente para hecho, interactuar. lo que estás diciendo tiene mucho que ver con el hecho de que en función del prompt, de lo que tú escribes, es decir, si tú introduces un prompt muy simple, muy poco detallado, muy falto de contenido, ¿vale? Realmente no es nada, no tiene eso nada que ver con alguien que me da un prompt que realmente especifica muchísimo más, la respuesta no tiene nada que ver una con otra, tampoco. Sí, sí, cierto. Pero quería ir un poquito más allá. O sea, más allá de poniendo el mismo prompt incluso, te va a responder a cómo tú interactúas con ella. La inteligencia artificial es un espejo. Eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. De acuerdo a cómo tú interactúas con ella, de acuerdo a cómo tú traes, tú eres el insumo que es una parte del insumo que necesita la inteligencia artificial para darte las respuestas. Entonces, mientras tú mejor preparado estás, mejores respuestas tendrás también si es que tu prompt pues, ha seguido los criterios y todo lo demás. Pero no solamente eso, y ahí voy con el otro punto que mencionabas. ¿Qué tan confiables son estas respuestas? ¿No? Y también se ve, y también lo he visto, que conforme más personas la van usando y se está realimentando, se está nutriendo, pero ahora de información nueva generada por ella misma en la red. Entonces, aquí va a ser cada vez, y ya algunas ya lo están considerando, que puedan acceder a fuentes confiables, o sea, asegurar que están accediendo a fuentes confiables, porque de lo contrario se va a alimentar de respuestas que ella misma está dando, que no necesariamente son del todo confiables y que no tiene frente a la computadora, frente al equipo, a una persona con el conocimiento suficiente como para discernir entre que si esta respuesta es correcta o no es correcta, ¿no? Pero, Entonces, porque Giovanna, no... permíteme que te interrumpa un momentito. ¿Qué es quién determina que es una fuente confiable? Porque aquí en Ah, Europa, aquí en bueno. Europa, aquí en España, los primeros que
lanzan desinformación, muchas veces son los gobiernos, son medios de comunicación. Es decir, yo creo que a lo mejor la gente no se daba cuenta antes, pero desde la pandemia hasta ahora, la confianza en las instituciones, la confianza en medios de comunicación, la confianza en los supuestos expertos, porque es verdad que han fallado estrepitosamente, eh, voluntaria o involuntariamente. Puede que sea a veces involuntariamente, pero otras veces a mí no me cabe la menor duda que es intencionadamente, ¿vale? Entonces, evidentemente, aquí la pregunta está, y es lo que está abriendo la puerta a Europa al control, es, ¿quién determina qué es información confiable? Ah, mira, y ahí estamos tocando otro terreno, ¿no? Esto tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que es importantísimo. Tiene que ver, vamos a decir, incluso antes de la inteligencia artificial. Esto es una cosa de siempre, solo que con la inteligencia artificial, siempre lo digo, la inteligencia artificial ha venido para potenciar lo que ya existe. Entonces, incluso en las brechas mismas, ¿no? Y brecha lo que hace es intensificar más las brechas, porque se hacen mucho más evidentes. Entonces, si antes, simplemente con el buscador, teníamos medios de información, por no decir de investigación, ¿no? Porque ya estamos entrando al plano académico y ahí hay bases de datos que te pueden decir si es confiable, de dónde proviene tal investigación, tal, ¿no? Paper, y etcétera, etcétera. Pero aún así, la información que podría haber incluso en un paper que ha pasado y ha sido probado por todo vamos, una institución, ¿no? Acreditada, a veces, muchas veces también puede caer en falacias o no puede tener información verdadera, ¿no? Lo mismo pasa y con mayor frecuencia en los medios de comunicación que muchas veces están manipulados. Entonces, esto es indistinto de la inteligencia artificial. Hay medios de comunicación que pues son creíbles y otros no por un tema de reputación y porque ya los venimos viendo y todo lo demás. Entonces, si tú tienes una inteligencia artificial que ingresa a bases de datos de fuentes confiables, esto se va un tanto más de quién está atrás de esa fuente, que sean instituciones que respalden esa información. Ahora, que esa institución haya perdido credibilidad, ya es otro tema. Cuando tú veas respuestas con fuentes que vengan de ciertas, ¿no? De ciertos medios, ya queda a tu criterio aceptar esas fuentes en cuanto quizás a la reputación que puede tener este mismo medio de lo que ya viene trabajando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya es otro terreno, pero que se vuelve evidente en la inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial tú puedes acceder a mucho más rápido a la información que te den las fuentes, ¿no? Cuando digo estas fuentes, por lo menos, pues de instituciones que se respalden esa información y tú elegirás la que te conviene o no. Ahora, en base a esa información que tú tienes como un primer filtro, quizás, ¿no? En vez de esa información, la inteligencia artificial, ya ahora tú con la confianza de esa información, tú le puedes pedir que te genere ciertos productos o que te comparte, que trabaje contigo en la producción de ciertos contenidos. Pero asimismo, la misma respuesta que te puede ir dando no es como para que la dejes sola y la des por hecho, ¿no? Tú tienes que tener finalmente la última palabra con respecto al apoyo que te puede dar la inteligencia artificial. Porque si vas a dejarle de lado a la inteligencia artificial toda la respuesta, es como cuando no usábamos la inteligencia artificial y simplemente buscaba en el navegador alguna información, un copy-paste, ¿no? Que antes el problema era el copy-paste. Ah, esto es copiado y salieron las herramientas que, ¿cuánto porcentaje es copiado literal de la red? Este documento tiene un 80 y tanto por ciento copiado. Ese era el problema antes. O sea, de policías, por ahí es como quedarnos en la puntita del problema. No, es cómo hacemos nosotros para trabajar con las personas que hoy en día ya tienen acceso a esta tecnología y no tienen el criterio para utilizarlo de la mejor manera. Si no trabajamos en ese criterio, en esa capacidad de comunicación que no la tienen la mayoría de las personas no la tienen desarrollada, la comprensión lectora misma de lo que nos puede estar dando un libro, menos una inteligencia artificial es lo mismo, estamos leyendo por ahora, ¿no? Si es que estamos hablando de generación de textos. No lo entendemos. El problema no es la IA, el problema es que la persona viene con ciertas deficiencias en cuanto a desarrollos competenciales. Y No, esto sí lo estamos que pasa es que ahí hablando. también te metes en un tema de sistema educativo y demás, que claro, ya Así es que sí es, es.
Y Es la responsabilidad. de hecho aquí tenemos un problema porque año tras año el nivel de comprensión lectora, el nivel es que va peor, no va mejor. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. También cada uno tiene que tener la responsabilidad de que esos datos que tú obtienes hay que hacer esa revisión, porque claro, no puedes Bueno, decir, venga, esto es palabra de Dios, como quien dice, ¿no? Es decir, no, no. también tienes que hacer tú oye, vamos a asegurarnos de que esto es así, ¿no? Y uno mismo, ¿no? Cuando escribe, tú vuelves a consultar lo que escribiste en su momento y sigues afinando cosas de repente antes de decidir publicarlo. O sea, si uno mismo, ¿no? Se puede equivocar o pues es mejorable lo que produces con ayuda de la inteligencia artificial, pues esto también funciona y funciona de manera co-creativa incluso. O sea, me parece genial. Yo lo utilizo para todo, lo utilizo en el trabajo, lo utilizo en la parte de productividad con los clientes porque sé las bondades que tiene. El problema está cuando tú tienes un recurso humano que no tiene las competencias para poder incorporar este tipo de tecnologías a su quehacer. Y cuando lo hace, su quehacer se pone en evidencia. Ese quehacer que ya venía con falta pero que no era evidente porque no había tecnología que dejara rastro de por medio, pero ahora sí lo hay. Entonces, y es más, antes de entrarle a todo el tema de inteligencia artificial, cuando pasamos a lo digital de una manera abrupta, pues, por todo lo que en su momento se padeció, pero ese salto tan abrupto que nos llevó a lo digital a la fuerza, puso en evidencia muchas debilidades en cuanto justamente desde el sector de educación, de formación, y aquí estamos tocando incluso trabajadores en diferentes áreas, donde tenías que, pues, hablar, expresarte, compartir archivos sí o sí. Entonces ahí comienza, que no me sabe redactar ni un correo. De repente antes no era necesario que lo redacte porque trabajábamos en presencial y hablábamos una cosa así muy fluida. Pero ahora me tiene que redactar un correo y yo veo y digo, ¿así redacta? ¿Y esto le ha estado presentando a los clientes? Con razón no cerramos ventas, ¿no? Estoy dándote un ejemplo. Tú crees que Entonces, tú crees que esa falta de competencia humana, ¿vale? Puede ser uno de los principales motivos por los que muchas empresas no acaban o son reticentes a adoptar los sistemas, es decir, porque el propio componente humano ahí no está suficientemente preparado para asumirlo. exacto, es la falta de seguridad en tu capacidad, ¿no? Ahora, si los líderes, no, si depende de los líderes, si tú le demuestras eficiencia, ¿no? Los resultados, mira, esto te lo hace en menos tiempo, más rápido, mucho mejor, quien tiene que responder con indicadores, a ojo cerrado te va a decir que sí, sí, yo lo estoy viendo, porque es lo que pasa, lo primero que te dicen es, mira, quiero cuánto me vas a ahorrar de tiempo. Ok, pero yo creo que también hay un sentido de responsabilidad que tenemos que promover quienes estamos del lado de las empresas, ¿no? La empresa, yo tengo esto claro, una empresa sí está hecho para generar, pero no solamente para generar ingresos, ser rentable en sí misma, no sé, pues responderle a accionistas y lo demás, sino que creo que tiene un compromiso social. Uno decide hacer empresa porque quiere tener un impacto en mejorar la calidad de vida de su entorno, un impacto X, pero un impacto finalmente positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir con ese propósito si al interno, pues no lo hacemos? Primero tenemos que empezar con quienes tenemos cerca. Entonces, si mi gente no está preparada para asumir ciertos roles, con la inteligencia artificial va a ser peor. Se pone en evidencia esas carencias, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos cubrir esa brecha de habilidades competenciales, te digo, tanto de habilidades blandas, empezando por ahí, cognitivas, y ya especialistas, de repente hay muchos especialistas en su tema y que conocen muy bien su tema, pero a nivel de teoría, de repente presentar un proyecto, hacer una discusión sobre o defender una postura, no son capaces de hacerlo. Y eso no pertenece a una área en particular, no es culpa de la IA tampoco. Entonces, la IA me puede ayudar, pero si yo no sé cómo se hace, yo cómo voy a saber discernir si esa respuesta es correcta o no. O Entonces, sea que, hay vacíos que tenemos que cubrir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder cubrirlos y poder aprovechar al máximo esa inteligencia artificial? No se trata solamente de qué de tantas herramientas voy a usar y qué tantas herramientas me pueden ayudar con tal o cual proceso, que de hecho que está muy bien, pero voy a seguir haciendo mi misma lógica de proceso,
Ahora de repente un poco más rápido porque voy a poner la inteligencia artificial. Pero quizás ese proceso que se hace en 10 pasos lo podría haber hecho en solo dos, optimizando el proceso, analizando a profundidad el problema, conectando. Ya, esa capacidad no la tienen, no la tienen. Entonces, te hablan en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el talento que tenemos en la organización, que sí lo tiene, comenzar a trabajar en conjunto? Yo digo que, no digo con esto que hay que ser niñeras de todo el mundo, ¿no? Porque también es responsabilidad propia de cada quien. Pero yo ya lo acepté. Yo acepté, yo evalué un personal, lo tengo a este personal en mi equipo. ¿Qué estoy haciendo para mejorar? ¿No? Para mejorar su competencia. Sí, es mi responsabilidad haberlo aceptado. Entonces yo creo que las condiciones tienen que darse en el entorno, a nivel de espacios, ¿no? Tiempos y también herramientas para que pueda desarrollarse este personal y pueda seguir creciendo. Ahora con IA, genial, ponemos IA. Ahora la persona, mira, esto, hacia esto estamos apuntando. Ya no se trata solamente de usar inteligencia artificial, ahora vienen los agentes de inteligencia artificial. Ya no se trata de usar agentes de inteligencia artificial, que la gente lo que hace es, pareciera que tiene como que iniciativa, pero no, porque está todo programado y todo, pero es autónomo, ¿no? Cada vez son más autónomos porque pueden realizar una tarea sin que tú le digas, pues. Puede revisarte tu correo, discriminar qué va acá, almacenar carpetas, descargar, informarte. Todo eso se puede hacer con los agentes. Pero ya no estamos ahí. Ahora vamos más allá. Ahora estamos hablando de sistemas de agentes, que entre ellos ya no es el agente con la persona, sino es entre los mismos agentes se entienden. Y te van desarrollando ya producciones a otro nivel. Ahora ya no estamos hablando de sistemas de agentes, ahora estamos hablando de agencias. Ahora estamos hablando no de agencias del tipo que te dan servicio, no, hablo de sistemas ya que tienen un propósito. Es como, guardando las distancias, lo equivalente a un equipo completo, que te da, cumple un propósito, como un área. Entonces, ¿dónde queda? Tú dices, ¿dónde queda acá la gente? ¿Dónde se va? Pues se va a su casa, dices, ¿no? Pareciera, pero no es el único camino irse a su casa. Además de formarse en las competencias básicas, además de adquirir herramientas, tú puedes integrarlo a esta política y a esta dinámica. ¿Cómo los puedes integrar? Asumiendo que se ha hecho todo lo demás, ¿no? Tienes al líder, siempre va a haber un líder, alguien que necesita el norte y ver hacia dónde vamos, pero ya no va a trabajar solo con equipos humanos, va a trabajar con equipos híbridos. Y digo híbridos porque podría ser el otro extremo también, solamente pues inteligencia artificial, pero híbridos porque tienes a alguien que tiene que hacerse responsable del mantenimiento de esos agentes, por darle el nombre, ¿no? De esas inteligencias artificiales. ¿Quién se... Pero eso no supone, Giovanna, que la pérdida por un lado es mayor que la ganancia por otro, no en rendimiento, ¿eh? En rendimiento no, evidentemente en rendimiento la ganancia es mucha. Me estoy hablando del Sí. factor humano, ¿vale? Es decir, hasta qué punto es cierto eso de que se pueden generar tantos o más trabajos de los que se pueden obviar o perder con este Sí. sistema y agencias, este sistema de agentes o agencias de agentes, que al final Ujú. es un entramado muy complicado, pero que te saca Pesado. el trabajo adelante de una manera muy sencilla. Pero claro, por el camino se pueden quedar muchos empleos, ¿no? Es decir, ¿cómo se Sí. equilibra eso? Es un tema de evolución. Es cierto, pero no solamente que se queden sin empleo. El empleo en sí mismo, ese empleo o ese puesto o esa labor como lo concebimos, ya no hay. Entonces, lo que se habla mucho es de que se generan nuevos puestos de trabajo porque son necesarios. Ahora será necesario no solamente el que programa, no solamente el que es experto en la infraestructura, no solamente de repente sistemas operativos basados en IA, sino también gente que de repente no es tan técnica, pero que estos profesionales que tienen toda la sapiencia y de cómo funciona el core del negocio, cómo ahora me encargo de actualizar estos agentes, ¿no? Sea, es que el que da mantenimiento, ya los operativos que dan mantenimiento, o sea, tienes al líder estratégico que ve todo y orquesta todo, pero tienes también al profesional para estos nuevos entornos que desde su core, pues alimenta y potencia estas inteligencias artificiales. Ok, pero tú dices, sí, pero no creo que todos vayan por ahí porque quizás no tengan las competencias o porque no sean necesarios. Cuando se habla de generar nuevos puestos de trabajo, además de este cambio del que te menciono, que estén relacionados, mucho se habla, que están relacionados a tecnología, poco se habla de lo que va a surgir.
A mí me gusta mucho este tema de prospección, perspectiva, de este futuro, de ver por dónde van, identificar patrones, conectar. Vale, entonces, Y, déjame meter una pequeña cuñita aquí, antes de que, pero dale. precisamente es justo antes de que hables de ese tema, porque eh, el otro día me plantearon una cosa muy curiosa. Además, estoy seguro que lo puedes contestar perfectamente, pero precisamente tiene que ser en este momento cuando cuando te lo pregunte. Imagina una sala en la que hay 10 puestos, 10 ordenadores, con 10 personas que están introduciendo datos. Bien. Y hay una persona que hace el mantenimiento de la red informática, ¿vale? El cableado, las placas, los ordenadores en sí y demás. Claro, una persona corriente que no entiende mucho del tema podría pensar, bueno, en mi visión de no especialista puedo pensar, esas 10 personas con los agentes y la red de agentes de inteligencia artificial, esa gente para su casa, todos. Pero el que se queda es el del mantenimiento especializado porque hay que mantener a los agentes. Es decir, tú tenías a 10 personas más un mantenedor o bueno, sí, mantenedor, entiéndalo así. Ahora, mucha gente de la calle puede pensar, "A ver, es que aunque tú generes mantenedores de esos agentes, al final el sistema se ha automatizado. Luego, realmente a lo mejor 8 o 9 personas se han ido a su casa. Entonces, claro, en ese punto es donde tú precisamente ahora es lo que, ¿y qué viene para que una persona que realmente está pensando de forma quizás negativa, por lo que puede venir, que es la parte negativa de todo esto, ¿qué hay además de ese razonamiento tan simple, pero que sin embargo mucha gente de la calle se hace? Porque lo ven así, es decir, dos especialistas quitan el trabajo de lo que hacía antes 12 personas, a lo mejor se quedan dos. Ujú. Pero hay algo más que esto, no, esto no es tan sencillo. Así es. Bueno, ya le tocaba, ¿no? Porque el sector industrial con la robótica, ¿no? La automatización a nivel de fábricas, todo el tema industrial, pues mandó a su casa a mucha gente, ¿no? Ahora le toca, y esto no es para todos los sectores, ¿no? Hay sectores donde sí, pues no aplica así esa métrica, así tal cual, ¿no? Pues impacta sí, pero no, al contrario, se siguen necesitando, pero con otras habilidades, ¿no? Sector de repente. Incluso el sector salud, pero no es tan radical. Ciertos sectores que tienen contacto directo con las personas, que va hacia el lado del entretenimiento, que ahorita aquí quería desarrollar esa idea. Pero el sector ahorita, vamos a decir, las áreas afectadas, más que sector, las áreas afectadas de todos los sectores, otros sectores están basados en esa área, que por ejemplo el área del conocimiento, el área de la creatividad, toda, toda el área que tiene un alto componente cognitivo. Esa es ahorita la que está más en riesgo. Entonces, generalizar tampoco que si bien es cierto, todas las empresas tienen un área, por un ejemplo más concreto, el área administrativa. Ese es un área Esa es la 100%. que por defecto piensas inmediatamente. Ese es 100%, ¿no? O sea, esa es la que primero, ¿no? Y ahora, si tu core está basado en ese tipo de servicio, pues va a afectarse pues mucho más, ¿no? Pero si tienes otro rubro, otro sector, de repente, no sé, pues una veterinaria o cosas, o sea, no es para todo igual en proporción, ¿no? Pero bueno, sabemos de qué tipo de trabajos son los que se van a ver afectados. Entonces, como surge también el otro perfil, de repente, un híbrido o un técnico puro que van a ser necesarios y van a crecer, pero tú dirás, pero yo no me gusta ¿qué es eso? Y sí, pues, a lo mucho llegaré a lo híbrido, pero lo otro no es lo mío. Y no tendría tampoco por qué forzarse. Entonces, ¿por qué no surgen? Y de esto se habla poco, pero va a darse, va a darse. En la medida que esto siga siendo más como que más carnecita del día a día, va a llegar también cansa, ¿no? Va a llegar cansada. Entonces, las personas no se van a quedar de brazos cruzados esperando ya, y ahora quién me contrata. No, la necesidad misma, la historia misma nos dice que la necesidad crea la movilización y hace de esto a los emprendedores, ¿no? Entonces, donde hay carencia, surge la creatividad, porque uno se las tiene que ver. Entonces, ¿cómo vamos a ir evolucionando hacia otros hábitos también libres ¿no? De inteligencia artificial, de tecnología así tan dura, ¿no? O sea, libres de esto, ya este tema de descontaminación de tecnología, todo eso es lo que se va a venir. Entonces, ¿cómo yo, con mis habilidades blandas, como mi habilidad para el contacto face to face, mi trato humano, voy viendo en esta nueva
y si no, la hago tendencia, porque de eso se trata el mundo de la innovación. ¿Dónde ves tú una oportunidad? Quizás ahorita, como toda innovación, no está en el pico, no está en el punto alto de la ola, porque así es, pero desde ahorita tú tienes que comenzar a ver señales. ¿Qué es lo que se va a ir volviendo y cada vez se está haciendo más repetitivo? Y date la vuelta, mira hacia otro lado. ¿Qué se está quedando de lado y va a ser la próxima oportunidad? Y desde ahorita piensa, ¿qué puedo hacer yo con mis habilidades y mis competencias? Puedo ir cultivando desde ahora qué tipo de negocio, qué tipo de profesiones van a ser necesarias, porque van a surgir estos negocios y van a necesitar contratar gente, porque justamente están naciendo cero IA. O sea, ya no es ya FIRCIA, ¿no? Que ahora son las empresas que nacen y desde el centro de su orquesta es IA. Pues ¿no? Vendrán las otras y va gente que valore eso, porque así somos. O sea, y para todo, para gustos y Hombre, en colores, ¿no? cualquier caso, Entonces, en cualquier caso, lo que es evidente es que la gente va a tener que ponerse las pilas, eso es evidente, o sea, eso sí, no vale quedarse en tu casa, eso es lo que está, eso está claro. es, eso sí. Yo escribí hace También es poco, verdad también es verdad que hay gente que ha mostrado ya ciertas opiniones y a mí no me parecen muy desencaminadas, que, bueno, de hecho aquí está pasando, ¿eh? Tampoco te descubro la pólvora, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que hay quien piensa que hay generaciones que están... Es muy complicado que ya puedan seguir esta ola y lo que están haciendo los estados con cada vez mayor deuda, cada vez más endeudado, es subvencionar, pagas, ayudas, de tal manera que mucha gente ya no se va a incorporar al mercado de trabajo con lo que viene. Entonces, yo tengo muy claro que si quieres sobrevivir en este entorno futuro, está claro que hay que formarse. Pero también tengo bastante claro que probablemente hay un porcentaje de población que no va a pasar ese corte. Sea por la circunstancia que sea, ¿eh? Porque a lo mejor tampoco tiene acceso a esa formación o los recursos o no lo sé. O simplemente por un tema de que no quiere, ¿vale? sí. Cómo ves ese tema? Porque eh, claro, no, parece una realidad próxima, ¿no? sí, sí, y no veo descabellado que surjan políticas públicas que justamente vayan aguantando un poquito esto, ¿no? Y creo que las empresas no lo tenemos que ver como una camisa de fuerza, que mira, que yo quiero despedir a 10 porque uno me hace todo. Sí, está bien, pero pues sí, esto va y cada vez va más rápido, ¿no? Sí, pero yo necesito ser competitivo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Queremos ser competitivos, queremos ganarle al otro, ¿y qué es? Vamos, no me importa, ¿no? Que aquí me lleve de paso, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto este sentido de humanidad y de propósito, que va más allá de cuánto vas a ganar y si le vas a ganar al otro, que tampoco se trata de que te quedes fuera del juego, ¿no? Pero ahí lo único que marca un poco es justamente los marcos regulatorios que podrían parecer pues algo muy negativo porque nos ahorca muchas cosas que no estoy de acuerdo tampoco, pero a veces son tan necesarios para ir cuidando y protegiendo quizás a los menos favorecidos, ¿no? Entonces, sé de iniciativas que justamente lo que van a hacer es regular esto, ¿no? O sea, sí, la empresa dirá, sí, pero soy libre de hacer y deshacer con lo que yo tengo, con lo que quiera. Sí, pero cuando vengan ya estas políticas públicas que te regulan y te dicen qué porcentaje puedes ir de a poco, ¿no? Si es que ese es el camino, cambiar, pues de a poco que vayas dándose ese proceso. Tú no puedes dejar a la gente de un momento a otro sin nada, ¿no? Entonces, eso como que creo que todavía tiene mucho para trabajar y desarrollarse, ¿no? No que todos estén de acuerdo para empezar, va a ser una cosa que la gente misma se va a resistir. Hablo de los empresarios, ¿no? Las personas que están del otro lado es algo que sí. Pero ¿cómo voy haciendo esa transición? Yo creo que es un tema de responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo esa transición? ¿Cómo también el sector privado nos ponemos pues también en esa misma labor, ¿no? Todo no es el Estado, finalmente nosotros somos, hacemos el país, los países, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sumamos para generar no solamente una política pública que regule y que tenemos que cumplir, sino qué vamos haciendo para que esa transición, además, esta es una iniciativa nada más, esa transición sea lo menos, o que afecte lo menos posible a las personas menos favorecidas, ¿no?
la que tú mencionas, un grupo humano que de repente le va a costar por la edad, por, no sé, accesos también, pues puedan hacer esa transición, ¿no? O sea, hay gente, mira, no estamos hablando de edad nomás, gente que se está educando, jóvenes que se están educando en profesiones que si antes de la IA no había puestos de trabajo para tratarlos, imagínate ahora. Y ahí tienes a las universidades formando lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre, cuando hay marco regulatorio, suele ser más lenta las transformaciones, es segurísimo. Cuando no hay cosa que nos regule, avanzas, te equivocas y tú mismo, ¿no? Y sigues avanzando. Pero cuando hay un marco regulatorio, actualiza ese marco, regúlalo. Muchas veces termina siendo un freno, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles son las empresas que más fácilmente adoptan tanto la tecnología como los trabajadores de esos sectores, de esas empresas? ¿Cuáles son las que más fácilmente adoptan esta, esta evolución hacia el futuro? ¿Cuáles la están adoptando de una manera menos traumática, por decirlo de alguna manera? Ah, bueno. Y a la vez, es decir, qué sectores lo están adoptando de una manera más rápida y qué sectores, digamos, para ti, en tu opinión, por tu experiencia, serán los más perjudicados? Sí, yo creo que bueno, los que están en el mundo de la tecnología, ¿no? Innovación, startups, todo, este es el día a día, ¿no? Viven en esa dinámica constante de abiertos al cambio. ¿No? Cuando no hay esa apertura al cambio, y estaríamos hablando de las empresas tradicionales, ¿no? Es un tanto más difícil. Yo creo que acá el liderazgo, justamente ese líder que tenga esa apertura para innovar desde el interno de su organización, cómo fomenta estos espacios, y esto es desde antes, cuando hablamos ya de innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ah, mira, y ya estamos ahorita en un punto en que no hay opción, o sea, o innovas, pero desde adentro de tu empresa, incluso desde la raíz, en cuanto a tus productos, tus servicios que ofreces. De repente estabas ofreciendo cosas para un mercado que ya no existe va a desaparecer dentro de poco. ¿Cómo te cuelgas? ¿Cómo aprovechas tu gente para hacer ese cambio? Ahora, la gente en las organizaciones está muy cómoda, no hablo de todas, ¿no? Porque más bien tienes también del otro lado que siempre ha esperado estos espacios para innovar y no los tiene. Entonces, el liderazgo aquí es muy, muy importante para generar ese cambio. Cuando hay resistencia es porque no hay un buen liderazgo que promueva justamente ese cambio y ahí nace el miedo. Cuando nace el miedo, no, ¿para qué? Si sí estoy bien, si así estoy cómodo y sigo haciendo lo mismo de siempre porque nadie me impulsa ni me obliga a hacer otra cosa. Me pagan por eso, cumplo y ya está. Esa mirada es la que va a quedar obsoleta. Cuando el líder quiere hacer algo, de repente va a ser demasiado tarde. Su gente no la va a poder adoptar. Y al no poder adoptarla, va a quedar fuera. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a responsabilizar a su líder. ¿Y qué va a hacer el líder? Va a responsabilizar, no sé, a la empresa, al presupuesto, que el mercado, no sé, va a responsabilizar a nadie, nadie se hace responsable. Entonces, las empresas tradicionales suelen ser un poco más reacias a esto, ¿no? A este cambio. Y desde, no te hablo de inteligencia artificial nomás, desde implementar un software, ¿no? O sea, todo el tema de transformación digital que, que venimos viendo desde hace tiempo. Sí, ¿qué empiezas tú a hacer? Un plan. Primero empiezas no con el software, porque no tienes resultado. Empiezas creando conciencia, sí, pero no solamente se trata de hablar, de decir, mira las bondades, no, porque la gente dice, ah, yo voy a quedar fuera. Yo voy a quedar fuera si esto lo instalan acá. ¿Para qué voy a darles las facilidades? Así piensan las personas. Entonces crean la resistencia, ponen trabas, no facilitan el trabajo del equipo. Entonces llega un momento en que eso no se sostiene, no avanzan, los proyectos caen y la empresa comienza a perder dinero. Cuando empieza a perder y comienza a caer, comienza a despedir gente, pero nadie asume su responsabilidad. Todos se sienten víctimas, pero cuando qué, cuando la cosa ya explotó, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, lo que siempre he visto en realidad, esto del cambio no es algo nuevo, siempre cosa nueva, siempre hay resistencia. ¿Y por qué? Porque hay un miedo tras de ello. Ahora, más con la inteligencia artificial, todo el mundo habla que va a perder trabajo. Entonces, imagínate, ¿qué equipo va a estar dispuesto y va a abrir, va a tener esta voluntad de que conozcan los procesos y todo para automatizarlos y está pensando en su cabecita, tienen en mente de que van a quedarse fuera? Y ahí es muy importante el liderazgo. ¿Cómo el liderazgo ha podido trabajar con estas personas? ¿Qué planes hay para que estas
personas sigan trabajando de manera pues eficiente con ayuda de la tecnología. ¿Qué planes hay? No hay, entonces, ¿qué esperas? No puedes esperar nada. Entonces, todo Esa, parte re- desde arriba. esa resistencia al cambio, a la innovación, ¿tú lo situarías en un tema o en un contexto relacionado con la edad? Es decir, necesariamente la gente mayor es más resistente. Estoy hablando de los líderes, ¿eh? Porque sea de mayor edad, es necesariamente más reacio que un líder a lo mejor que sea más joven, o no tiene nada que ver con eso, sino que es un tema de mentalidad y no tanto de edad. Mira, de mentalidad, de estilos, yo diría. Y, y no tener a la persona correcta en el puesto correcto. No haber hecho tu tarea de poder darle la oportunidad. Muchas veces, a veces reclutamos personal para un puesto en específico, esta persona pues las colocamos ahí y en la práctica nos damos cuenta que tiene habilidades para otro rol, pero no hacemos nada y lo seguimos manteniendo ahí. Entonces, cuando tú no tienes esta, no estás muy conectado con tu equipo, pasa esto, pasa. Entonces, cuando le quieres mover un poco las piezas, pues la gente pues somos seres humanos. El ser humano no le gusta vivir en estrés. Los cambios generan estrés. Nos gusta lo rutinario, ¿no? Porque nos sentimos bien y podemos controlar. Cuando nos mueves la rutina, nos genera estrés y esto es estrés enferma. Pero en un ambiente que está acostumbrado a la innovación y a la apertura, es diferente. Los perfiles que son más estructurados y sistémicos son a los que les puede costar más el cambio. Son más metódicos para trabajar. Entonces no es tan fácil. Y esto no tiene que ver con edad, son estilos de trabajo. Pero ¿dónde está esta persona? De repente está haciendo una función que tú estás esperando que tenga una mirada un tanto más estratégica, visionaria, pero no es el perfil, pues, ¿qué hace en ese puesto? No es que sea malo ese profesional, no, sino que está en un rol que quizás no se aprovecha al máximo su competencia. Un perfil más sistémico, más metódico, más estructurado, es ideal para que hacer que las ideas, los proyectos funcionen, para darte respuestas, resultados medibles, es ideal. Pero realmente, aunque tú seas un gran líder, a la hora de implantar una inteligencia artificial o unos protocolos, unas metodologías que te hagan más eficiente, ¿vale? En realidad, mm, puede llegar el momento en que te sea algo que no se puede hacer porque realmente tú tienes unos empleados que es que no van a entrar por el aro de ninguna manera. Es decir, puede llegarse a esa situación, es decir, que a lo mejor tú tienes a 20 empleados, pero es que hay 5, 6, 7 que es que no va a ser posible, a estos no, ya sea Sí, por lo que es, sea. es, sí me ha pasado, sí, pero hay un plan, ¿no? O sea, hay una visión, va empezando por ahí, hay una visión. Esta es la visión de la empresa. A eso queremos apuntar y queremos hacerlo con ustedes. ¿Están dispuestos? O sea, necesitamos el compromiso de la gente. Hay que hacer este plan y hay un plan que implica capacitación, que implica reasignación de roles, depende, ¿no? Cómo quieres estructurar ahora. Este es mi modelo anterior, este es mi nuevo modelo. Y mi nuevo modelo implica estas competencias, estas habilidades, estos roles, esta jerarquía de repente ya no vertical, un tanto más horizontal, qué sé yo. Lo que se ha definido para que funcione ese nuevo negocio. Porque Eh, no siempre requiere despidos. No siempre, no siempre, o sea, no siempre. ¿Por qué? Porque la empresa que está pensando en hacer, o sea, ¿me entiendes? En apalancarse en la inteligencia artificial, yo lo tengo clarísimo eso. La gente que está pensando, o los líderes que están pensando en apalancarse en la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, son las menos innovadoras o las que menos están pensando en innovar. ¿Por qué? Porque es una lógica muy simple. Porque estoy pensando en hacer lo mismo. Si estoy pensando en hacer lo mismo, obviamente me sobran estas personas. Porque estoy pensando en hacer lo mismo con menos gente, menos tiempo y menos pero Ese es un concepto una, interesante, es decir, porque yo creo que ese es el pensamiento primero que le viene a mucha gente a la cabeza, es decir, no, pero vamos a ver, si tengo 10 trabajadores, con la inteligencia artificial lo hago con dos. así es porque es simple, matemática Y eso es lo simple. que genera el concepto miedo a la inteligencia artificial. Bien, así es. Cuando de repente, si tú tienes una mirada más de innovación, más de, pues, generar, ¿me entiendes? Generar y hacer partícipe a tu gente. Entonces, ¿tú qué haces? Bien, ¿y ahora cuánto me ahorro de tiempo en esto, en estas cosas operativas que poco valor aportaban y que ahora lo hace una máquina? Pues, a ver, ¿quiénes tienen? ¿Quiénes cumplen? Pero todo es un plan.
Ahora te estás preparando para hacer esta otra cosa. Ahora necesitamos desarrollar este nuevo servicio, este nuevo producto. ¿Dónde están estas cabezas que van a pensar? Necesitamos no solamente a los visionarios pensadores, necesitamos a alguien que lo baje a tierra y que diga qué inteligencia artificial, qué tecnología nos va a ayudar. Y así vamos creciendo y tenemos realmente una empresa competitiva. Dirá, esto suena muy utópico, ¿no? Es que ideal, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no tenemos quizás los líderes con esta capacidad para poder ver y orquestar no solamente inteligencias artificiales que lo hacen todo que fácil, sino personas. Y ahí viene el reto. No queremos pues, pasar por lo difícil. Y esto tiene nada que ver con lo que estamos hablando de alguna manera, pero es lo que está pasando a nivel emocional. Estamos creando soledad, soledad asistida por inteligencia artificial, pero que nos tiene contentos. La parte emocional justamente está llevando cada vez más a personas, ¿no? Al individualismo, menos que lo social, porque no queremos lidiar con nuestros problemas, ¿no? No queremos lidiar ni confrontar, porque es más fácil decir, dejarlo pasar y tengo a alguien que me escucha, una inteligencia artificial que me responde y ahí están dando casos de que se Yo, enamoran de la inteligencia artificial. eso te iba a decir. Incomprensible. Últimamente estoy oyendo cosas que si no fuera porque que son verdad, me pensaría que me están tomando el pelo, ¿eh? O sea, yo ¿Es verdad? estoy oyendo cosas últimamente que, no, pero en serio, o sea, yo creo que estamos llegando a un punto en que una persona que hace ese tipo de cosas tiene problemas, o Mm, sea, tiene problemas reales, quiero decir, Pero psicológicos, hasta me ahí refiero. estamos yendo porque es más fácil porque no tenemos que lidiar con nadie. Entonces, es lo mismo en una empresa donde tú tienes a cargo equipo, ay, qué pereza estar conversando con tal, estar atrás de, sí, pues porque no todo es perfecto, pero si tú no tienes tus políticas, cosas claras, ¿no? Mira, los planes claros, y si las personas no responden a esos planes, no tampoco tienes que hacerte responsable de la responsabilidad particular, ¿no? Entonces, cuentas claro, ¿no? Todo claro, entonces no hay problema, tendrás que despedir, pero esto no es un tema de despido por inteligencia artificial, no. Este es un despido por incompetencia, porque tú te tienes que asegurar, eso sí, primero, de dar las condiciones para que se haya desarrollado como debe ser ese profesional. Pero si tú no las has dado, entonces parte de responsabilidad tendrás. Y como tienes parte de responsabilidad, hazte cargo también en los procesos que vengan después, ¿no? ¿Y cómo ves, más allá del ámbito empresarial, cómo estás viendo la otra parte? Es decir, porque una parte es el tema empresarial, pero otra parte es el tema político. Es decir, cómo la política permite o está permitiendo de alguna manera aparte de la falta de regulación, me refiero a la actitud del político en Hispanoamérica, en Perú. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Las empresas tienen que batallar mucho con la clase política por estos temas o van más o menos en sintonía? No, a menos te puedo hablar aquí en mi país, no, no, lamentablemente no. Ahorita estamos entrando ya a un proceso de próximas elecciones, ¿no? El próximo año estamos en elecciones y está ahorita, el interés está yendo por ahí, ¿no? Aquí se está reconformando un tanto las instituciones del Estado, pero no hay proyectos así que realmente estén buscando esto. No, están ahorita mirando sus pies. No es una manera de decirlo, no estoy viendo más allá. ¿Qué opinas de la dependencia que tenemos todos? Y estoy diciendo todos, no vosotros allí en Hispanoamérica, todos. ¿Qué Cierto, opinas que la de la dependencia que tenemos todos? Porque al final las grandes multinacionales de esto son las que son, ¿vale? cierto. Y claro, al final todos esos datos, aunque supuestamente incluso hay normativas que estipulan que los datos no pueden salir del país X hacia, lo cierto de verdad es que están saliendo. Yo es que lo de la protección de datos, permíteme, pero soy escéptico, no, lo siguiente, ¿vale? O sea, yo creo que la protección de datos, si acaso la gente común, la gente como yo, le ponen, es que usted tiene que poner, venga, vale, yo lo cumplo, pero las grandes multinacionales, los gobiernos y tal, permíteme que lo dude, que cumplan sus propias normativas, ¿no? ¿Qué opinas de la dependencia que tenemos de las multinacionales norteamericanas, básicamente, en todo esto? Porque al final son los que se están quedando con el negocio y con los datos. Exacto. Bueno, yo pienso que estamos consumiendo nuestra falta de responsabilidad, ¿no?
estas empresas, estas ya pues estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? En tecnología, pues no decir China que va a lo suyo. No es que desde ahora se pongan a innovar, ¿no? La innovación, ya el promover la innovación es algo que lo tienen desde mucho tiempo atrás. Sí, claro, yo por ejemplo Entonces, he mencionado las norteamericanas, pero aquí el gran, el que va primero en la carrera con mucha diferencia es China. Lo que pasa es sí. que yo me refiero a las norteamericanas porque realmente son las que tienen más Sí. influencia en lo que llamamos Occidente, ¿no? Sí, en realidad China también ya entró acá con todo, ¿no? Acá tenemos el puerto que prácticamente es China. O sea, es que lo que pasa es que no hemos nosotros tenido en su momento, bueno, muchos años atrás, no hemos promovido la innovación y no hemos financiado justamente a las cabezas que podrían desarrollar esa innovación. Entonces, cuando no ocurre eso, cuando tú no tienes quien genere, quién esto, simplemente te toca ser usuario. ¿No? Entonces, eso yo no digo que sea tarde, pero si queremos seguir siendo simplemente usuarios y consumidores de pues importar tecnología y ya, pues sigamos igual, ¿no? Y hay que tener, y después no nos quejemos, ¿no? Lo que venga. Pero si realmente queremos marcar un antes y un después, o sea, hay que trabajar no de manera reactiva. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando para tener lo propio? Esta independencia tecnológica yo creo que es sumamente necesaria para todos, ¿no? Para todas las regiones, todos los países. O sea, esa independencia, porque eso es lo que nos va a permitir poder tener mayor control y autonomía, ¿no? Sobre justamente nuestros activos, porque ahorita la información como activo, o sea, no es nuestra, ¿no? Yo Ya, lo que, ya yo está, lo hace que no mucho. tengo muy claro es que las grandes potencias lo permitieran, ¿eh? Sí, es un poco complicado porque ya entras a conflictos políticos, ¿no? Y quién Sí, pero que al tiene final más. la vida se centra en política y economía y están interrelacionadas, nos guste o no. Es decir, al final siempre es Sí, igual. y no quieres estar fuera, ¿no? No quieres estar fuera del sistema, porque ese es el riesgo, quedarte fuera del sistema. Entonces, aparentemente quedarse fuera del sistema podría parecer incluso quedarse rezagado, pero que ahora yo me hago la pregunta, ¿no? Y le hago la pregunta acá al público. Entonces, ¿qué es estar al día? Si estar al día significa estar con el sistema, entonces, ¿dónde hay ese sistema? Y me hago cargo de las consecuencias que puede tener seguir ese sistema, ¿no? Y si no, toca, no te digo que nos vayamos de repente a los alrededores donde podamos tener ahí nuestro campo, cultivar, no digo que necesariamente, porque pues podría ser una opción, ¿por qué no? Pero si queremos estar en el sistema, pues nos va a tocar jugar con las reglas del sistema y si no nos gusta, tendremos que tener las propias y si eso implica salir de un sistema global, es un riesgo bastante grande, pero que no digo que pues, no tengamos que evaluarlo, ¿no? Yo creo que no solo en este tema, yo soy partidario, un firme partidario de la autonomía de los estados, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que parece que en los últimos años la tendencia es claramente a un globalismo con instituciones supranacionales. Y la Ujú, autonomía de los estados y la independencia de los estados, yo creo que cada vez interesa menos y se promueve menos, ¿vale? ujú, Y parece que es una cosa generalizada, ¿vale? Es verdad ujú. que parece ser que los que siempre han sido malos, malísimos, ahora parece que algunos tienen el discurso de que ser, no quiero llamarlo nacionalista, pero bueno, interprétalo como no, o sea, voy a usar la palabra nacionalista, pero no es nacionalista, es no quiero ceder mi soberanía a entidades Mm. supranacionales, ¿vale? Es decir, parece que no querer ceder la soberanía a entidades supranacionales es algo malo. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo? Eso va un poco en consonancia con lo que estamos hablando, es decir, porque al final puedes hablar de tecnología, puedes hablar de economía, puedes hablar de un montón de cosas, pero lo cierto y verdad es que estás cediendo soberanía a instituciones supranacionales y básicamente estás dejando de ser importante tú como El ego. Estado, me refiero. Ujú. Existe el ego país, ¿no? También. Ahora, viéndolo así, ¿qué estás hablando, no? Esto es una cosa que no podemos concebirlo, ¿no? En cómo estás hablando de ceder soberanía y esto, ¿no?
Pero si algo nos asegurara de que esto es el camino para que podamos tener una atención, que exista menos desigualdad entre los pueblos, pues yo soy de que sí, ¿no? A ojos cerrados. El tema es que, ¿qué nos asegura eso, ¿no? Cuando muchas veces esto se ha visto como un momento para aprovecharnos y a costa del pueblo que está ahí, obtener sus riquezas, obtener beneficio propio. Y creo que no, pues si no hay una garantía de eso, eso ni pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? No tengo la respuesta, pero sí creo que hay que estar pensando menos en el yo, quizás, ¿no? Y más en nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que Hombre, nos yo podamos... por ejemplo, yo pienso que siempre es mejor tener al malo. Esto te lo digo porque para mí el político de base es malo, ¿vale? O sea, yo no pienso, yo no pienso en positivo previamente y no, no, yo como ciudadano, yo. Para mí el político es malo hasta que demuestre lo contrario. Eso es así. Eso es una opinión muy particular, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, creo que es mejor tener al malo relativamente cerca que demasiado lejos. Es decir, cuando tú tienes la influencia del que dicta cómo va a discurrir tu vida, porque al final los impuestos, la economía, el desarrollo, no es tu gobierno, sino es una entidad que está mucho más lejos que tu gobierno. Yo personalmente prefiero tenerlos más cerca. Porque tenerlos más cerca implica también que en un momento determinado puedes hacer mejor presión como pueblo a tu gobierno. Pero ¿quién hace presión a unas entidades supranacionales, a multinacionales supranacionales? ¿Quién hace presión a esta gente? Nadie, nadie, Nadie. absolutamente nadie. Entonces, hombre, es verdad que los gobiernos pueden ser tiránicos, es verdad que los gobiernos pueden ser opresores, que pueden, sí, sí, perfecto, pero están más cerca. Y en un momento determinado, no sé si me explico por dónde voy. Yo es que lo tengo muy Sí, claro. sí, No me sé, queda claro, sí. en ese sentido, ¿qué piensas tú? Porque yo es que creo que, mira, a tus amigos cerca, pero a tus enemigos todavía más cerca. Bueno, bueno, no tanto como durmiendo con el enemigo, quizás, ¿no? Pero sí, no me imagino eso, no creo que no dormiría en paz. Sí, sí entiendo a dónde vas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás mirando lo que, ¿no? Hacia dónde está yendo, como que te vas preparando de repente. Pero yo creo que tienes tú, tienes que asegurarte de tener, que es tus cartas, ¿no? De jugar bien tus cartas, o sea, ¿qué tienes tú dentro de todo este juego? Porque cada país tiene sus riquezas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo y cómo las puedo poner en valor? Me explico, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no es que no tengo nada y es conmigo todo lo que quieras, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? O sea, cada uno es valioso como persona en sí mismo, como empresa, como país, o sea, todos tenemos nuestros recursos. ¿Qué ideal sería, ¿no? Que estos recursos pues se redistribuyeran, pues porque si yo tengo petróleo, si yo tengo pues vamos a decir, tierras, si yo tengo minerales, o sea, qué genial que todo vaya pues y se redistribuya, ¿no? Pero pues no, es poco probable, eso muy probable, poco probable. Porque pues que estamos pensando siempre, ¿no? En yo, para nosotros, para mí, para yo, el poder, ¿no? ¿Qué logro, qué más logro yo en este juego? Yo tengo mejores cartas que tú. Entonces, tener el enemigo cerca, pero no dormir con él y tener también nuestros propios, ¿no? Nuestro propio valor, creo yo. Un poco complicado esto, pero bueno, no tenemos injerencia de repente por estas grandes, pero creo que de poco la suma de muchos termina pesando a veces, ¿no? Bueno, pues Giovanna, ha sido una hora y pico de charla muy agradable. Te agradezco mucho que hayas querido venir al canal a aportar eh, tu experiencia acerca del desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología en la empresa, en el entorno donde tú te mueves. Y espero que vuelvas en otro momento al canal. Podemos hablar de otras cosas también. Oh, con todo gusto, Alex. Y bueno, aquí compartiendo de una manera así muy, ¿no?
coloquial, muy así, de amigos. Creo que dar nuestro punto de vista y que las personas puedan escucharnos es valioso porque también muchas veces no tenemos espacios para poder ver, muchas personas lo piensan, pero no tenemos quizás un referente que pueda estar pensando lo mismo y que quizás tenga los espacios para poder compartirlo y que pueda ser escuchado. Es como que la voz de muchos se puede ir un poco recogiendo y pues trasladando y llegando de ¿No? Y repente a sobre quien sí. todo trasladando preguntas, trasladando dudas que Sí, puede tener por supuesto. cualquier persona de la calle, porque al final, oiga, uno está recibiendo información permanentemente de hace años, Por supuesto. de nacional, internacional, economía, política, geopolítica, sociedad. Y oye, llega un momento en que, oye, pues ¿cómo puedo aportar mi granito de arena? Pues, oye, hablando con gente desde el punto de vista de un ciudadano corriente Sí, como somos casi todos, ¿no? sí. Y bueno, facilita un poco el hecho de que mm, esa forma tan directa de hacerlo, creo que es buena porque la gente se puede identificar con ello, ¿no? Es decir, oye, pues Sí, y lo a lo puedan mejor yo te entender. pregunto algo y lo que estoy diciendo es una tontería, pero no me importa porque yo no lo sé. Entonces lo voy a preguntar igualmente, ¿sabes? No, pero está bien porque alguien puede tener también esa duda y la idea Efect- es que personas Efectivamente. que, claro, que lo podamos entender, estamos aquí para aprender y encantada de poder compartir contigo estos espacios y bueno, pues no haber podido llegar a tu comunidad también. Pues muy bien, Giovanna, pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.